Hoy día me gustaría poder compartir con ustedes un mensaje, una visión que tuve hace muchos años y que está relacionada con los posibles tiempos que la Tierra va a encontrar para su liberación. Esta visión la compartí en su momento con los más allegados a mi familia, pero ahora me gustaría poder compartirla con más gente. Por supuesto, este es de una perspectiva de tercera dimensión, una perspectiva física donde el tiempo y el espacio aún existen, porque eso no es de la misma manera en otras dimensiones. Entonces, en los años 70, 80, uno esperaba un gran cambio en el 2012. Estos cambios ya habían comenzado desde hace muchos años. La era de Acuario realmente empezó mucho tiempo atrás y la liberación también. Pero en los 70 e inclusive desde antes, esto era apocalíptico. Aclarando por supuesto que apocalíptico se refiere a develar lo oculto. Sin embargo, se veía como algo calamitoso en ese entonces. Pero en los 80 tenía gente con la que esperábamos sucediera la evacuación de los seres de luz que están en este mundo o los que habían crecido. Sin embargo, fue alrededor de mediados de los 90 en que recibí un mensaje o tuve una visión. Y esta visión decía que no iba a finalizar todo en el 2012 como muchos pensaban o que se iba a iniciar algo, sino que más bien se había pospuesto esto por 15 o 20 años. Indudablemente eso no fue algo muy agradable. Pero bueno, continuemos. Se me mostraron algo que entendí después, 4 etapas en las que íbamos a pasar o se había extendido esto. La primera etapa ya ha sido concluida y fue de mayor impacto en el año 2014 y prácticamente se finalizó en el 2019, que es la liberación del sistema solar. Cabe notar que en los 90, 2000 e inclusive 2010 aún los comentarios del 2012 en la web eran sobre el fin del mundo o la evacuación. Pero ya cerca del 2012 empezaron los comentarios de que había una extensión en esto y las fechas empezaron a resonar con las que se me habían dado en el 90. Por ejemplo, lo que llaman la segunda etapa, que es la liberación de la Tierra, en la que va a venir el flash solar, o lo que llaman algunos el evento o el salto cuántico, o el desbloquearnos, el ampliar la conciencia, no por completo, pero para ampliar nuestra intuición y darnos cuenta de lo que ocurre. Eso va a suceder en algún momento de este periodo. Lo que entendí es que es el año 2027 en el cual el Creador pone el punto final, pero dado que nos ama, le dio a los hermanos mayores, a los extraterrestres o ángeles, la posibilidad de hacerlo en el año 2024, 2025. Pero nuestros hermanos mayores, asimismo como nos aman, nos dan a nosotros la oportunidad de hacerlo antes. Estamos viviendo esa época y es muy probable que este flash solar pueda ocurrir en los próximos 2 años o en este año. Luego vendría el siguiente periodo, en el que casi no he escuchado comentarios, salvo en una página, creo que fue la de Cobra, y que habla, ¿qué es esto de la sanación? Porque si bien es cierto, vamos a tener las camas médicas, los medbeds que le llaman, y vamos a tener curación física, todavía van a haber cosas impregnadas en el espíritu por muchas vidas que hemos tenido en este planeta y en otros muchos tiempos atrás, como las guerras de Orión o las de Lira. Entonces, este periodo es para sanar el espíritu. Supuestamente acabaría en el año 2039, pero dado que si nosotros aceleramos la liberación de la Tierra, esta sanación se va a dar antes. Y ya existe, ya hay gente que está sanando desde hace tiempo, pero la gran mayoría vendrá después. Y muchos de los que sanen regresarán para ayudar a los que estén quedándose. La última etapa, que no entendía mucho antes, pero me atrevo a decir que es la que va a venir la división verdadera, el retorno en realidad. Uno va a decidir por libre albedrío si uno retorna a sus familias galácticas. O podría ser que nos reubiquemos en otras dimensiones, dada nuestras experiencias y nuestro crecimiento espiritual, al mérito que tuvimos
para alcanzar estas, trascender a otras dimensiones superiores. Y para que exista ese retorno, uno tiene que estar completamente sano, tanto en la parte física como en la espiritual. De otra manera, estaríamos retornando con el virus de la desarmonía a nuestras familias galácticas, y eso no es posible. Es por eso que existe la tercera etapa, la de sanación espiritual. Por otro lado, los menos despiertos espiritualmente, o aquellos que aún no han podido crecer por completo, serán reubicados en algún lugar donde puedan desarrollar su tercera dimensión a la siguiente ronda, y así sucesivamente. Y aquellos que realmente se abstienen de ver el lado de la luz, desafortunadamente, pasarán al sol central, como dicen muchos, y probablemente a ser reprogramados, más bien borrar todas sus malas decisiones y la creación de desarmonía que hicieron. Todo eso va a ser borrado y volver a empezar. Y el año en que se me dio que todo esto iba a acabar era el 2047, desde una perspectiva humana. Y siempre recordando que como van a venir en la segunda etapa las camas médicas, se va a prolongar la vida en la parte física, lo que va a permitir que aún viviendo en un cuerpo físico podamos sanarnos espiritualmente. Y dado que hay este nuevo experimento, poder así reubicarnos quizás en forma física en alguna dimensión y en otras retornar. Por otro lado, este año 2047 también podría entenderse como el año, el momento en que este universo probablemente vaya a cambiar y muchas de las dimensiones que hablamos o conocemos vayan a colapsar en una conciencia universal diferente a la que conocemos ahora. Esa es una posibilidad.